Así es. Estaba viendo que en Estados Unidos, Gavin Newsom, el gobernador de California, le ha ofrecido una disculpa a la comunidad negra, a la comunidad afroamericana, por las injusticias graves del pasado. Ahí le hablan, señor Rey, como se llame, ni me acuerdo, ni me importa, pero bueno, de que se puede cuando se quiere, eso que ni qué. Y una fotografía que circula en redes sociales, que al paso que vamos, seguramente tendremos a las RAC y a las Guadalupe Loaesa y a todos estos personajes con la pancarta, mi querido David, ahí la tiene. Make Mexico Spain Again. No lo dudo ni tantito, ¿eh? Espero que sea meme. Mi querido Jaime Hernández, escucho tus comentarios, escucho tus opiniones. Es increíble, ¿no?, todo lo que está pasando, pero en cierto sentido, yo coincido con la última parte del análisis de Manuel, en el sentido de que el pronunciamiento, para empezar, de Marco Cortés denota la tremenda ignorancia de la oposición. Marco Cortés es un político que es un zopenco, es un lerdo, no entiende nada, ¿no? Dicen que la ignorancia suele ser muy temeraria, muy valiente. Y cuando yo escucho los pronunciamientos de Marco e incluso los mantiene a pesar de las críticas, ahí te das cuenta de la temeridad de una derecha mostrenca, ignorante, aldeana, que no entiende, ¿no? Esta derecha no entiende, porque no ha estudiado, que hablar de narcoterrorismo es abrirle la puerta a una intervención directa de Estados Unidos, ¿no? Porque así está contemplado en la ley. Fíjate, y este es un tema interesante, porque yo creo que, y esto quizá sería motivo de estudio, en la redacción de muchos de los protocolos del Departamento de Estado, eh, en las declaratorias, por ejemplo, cuando ponen a un país en la lista negra de países que contribuyen con el terrorismo, toda esta jerga está vinculada a operaciones de intervención del Pentágono, y en la que incluso no se necesitaría la intervención, la autorización del Congreso. Por eso digo que la derecha en México es muy ignorante de la creación de este lenguaje muy intrincado, pero que ha sido preparado precisamente para que Estados Unidos intervenga donde se le pegue la gana. Desde hace tiempo se ha denunciado que sobre todo los llamados neoconservadores es una generación que ya no entiende de fronteras ni de soberanía. Para ellos, soberanía y fronteras es una antiguaya, es una reliquia del pasado. Y cuando la derecha no entiende esto, no entiende el presente que estamos viviendo, el uso, por ejemplo, el uso del tema de la violación de los derechos humanos, que es un arma arrojadiza que Estados Unidos siempre ha usado a su favor. Ahí tenemos el caso de Cuba, ahí tenemos el caso de Venezuela, y ahí tenemos también el caso de México, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, tenemos a esta derechona que es ignorante, terriblemente ignorante, ¿no? Pero al mismo tiempo, como dice Manuel y como dice Paco, tenemos a una derecha que todavía no entiende, todavía no alcanza a entender este proceso de transformación que ha sacudido conciencias, que ha llegado a sacudir no solamente conciencias, sino también a estas instituciones mediáticas, corporativas, judiciales, que encontraron que vivir bajo el ala del neoliberalismo era fantástico. ¿Por qué? Porque los enriquecía a un pequeño grupo, los convertía en personajes que estaban blindados ante cualquier acción judicial, vaya, que se repartieron entre ellos el país bajo el denominado capitalismo de compadres o neoliberalismo, ¿no?
Entonces, yo creo que todavía les cuesta mucho trabajo entender no solamente esa realidad, sino la derecha y la izquierda, hay cierta parte de la izquierda, todavía no terminan de digerir y asimilar esta nueva realidad, porque tienen que recomponer, tienen que iniciar su propia travesía del desierto para reflexionar y saber qué es lo que tienen que proponer de cara al futuro, pero propuestas que no los dejen en ridículo, propuestas que no estén en sintonía con la mayoría de la población, porque si tenemos en cuenta el nivel de votación y respaldo a Claudia Sheinbaum en la única votación, no es fácil darse cuenta que una mayoría de mexicanos, por más que el PAN y el PRI digan que no es mayoría, si vemos la votación tan abrumadora, ningún político en la historia moderna de México, ni siquiera Andrés Manuel, cosechó el respaldo electoral de Claudia Sheinbaum. Y esto tendría que ser motivo de reflexión en la derecha. Si quieren sobrevivir como partidos de oposición, tienen que iniciar un profundo análisis, una reflexión muy en serio para realmente saber cuáles son las claves que de por sí ya en la última década, habíamos visto, muchos habíamos hablado de la crisis de los partidos políticos, sobre todo para las nuevas generaciones, el problema de la desafección. Los jóvenes ya no les interesa militar en un partido político, de la misma forma que a los jóvenes ya no les interesa abrir un periódico de papel. O sea, estamos ante una realidad completamente nueva, completamente distinta. Y si la derecha y personajes como Marquito o Alito Moreno o el señor que amenaza con torpedear la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el señor Guadalupe Acosta Naranjo, no entienden esto, pues van a seguir haciendo el ridículo, lamentablemente. Ahora bien, por lo que toca a España, es muy interesante el fenómeno de lo que ocurre en España. Pues en España, yo creo, ustedes sabrán que yo viví como corresponsal 15 años en España, mis hijos se educaron en España y sé por experiencia propia que en los libros de historia de los niños, de los adolescentes, jamás van a encontrar ustedes la versión histórica real de lo que ocurrió en la conquista de América, la conquista de México. Jamás. Nunca en los libros de historia de los que se nutren los niños en España, bueno, con decirles una cosa más, la historia en España es un tremendo lío, porque, por ejemplo, si ustedes van al País Vasco, los libros de historia de los niños vascos son completamente distintos de los niños de Madrid. Y los niños que viven en Cataluña tienen una narrativa distinta de la que se estudia en Madrid. Por eso vemos que políticos catalanes o de izquierda vinculados al País Vasco entienden perfectamente este desaire de Claudia Sheinbaum. Los madrileños, que dicen son más chulos que una moneda de oro, nunca lo van a entender. ¿Por qué? Porque desde niños mamaron esta historia de que España vino a América, vino a México a civilizarnos. Y yo recuerdo muy bien, no se me va a olvidar, siendo corresponsal, alguna vez me invitaron a dar una conferencia en la Casa de las Américas que está ahí sobre la Castellana. Y el tema era el futuro de las relaciones entre América Latina, bueno, como le dicen ellos, entre Iberoamérica y España, ¿no? Y yo me acuerdo que les decía, a ver, amigos, estamos a punto de cumplir 500 años de nuestra mutua historia, de este encontronazo que tuvimos. ¿Y saben qué? Yo he descubierto que ustedes tienen un elevadísimo déficit de conocimiento de lo que ocurre en América Latina. Ustedes que descubrieron, dicen que descubrieron y civilizaron a todo ese subcontinente, no tienen la más puñetera idea de su realidad, del día a día. ¿Por qué? Porque está el tema de la monarquía, ¿no? En España la monarquía es un tabú. La monarquía es algo así como la Virgen de Guadalupe para nosotros, ¿no? No te metas con la Virgen de Guadalupe en México, no te puedes meter con el rey o la reina, con nadie de la familia real. Está penado. Insultar al rey y criticar a la reina o al rey por eso en la prensa
no vemos los escándalos de infidelidad de la reina a Felipe VI, cuántas veces le ha puesto los cuernos. Eso no aparece en la prensa, está prohibido. Y antes también estaba prohibido los chanchullos de Juan Carlos, porque Juan Carlos, cada vez que se le invitaba a una toma de posesión en América Latina, porque eso les encanta, lo que hacía Juan Carlos era ir a los actos de toma de posesión, por ejemplo, vamos a Bolivia, vamos a Argentina, ¿no? Lo que hacía el rey Juan Carlos, que llegaba todo ahí, sí, vestido, ¿no? Con su uniforme de gala. Una vez que asistía y estaba ahí presente como testigo de excepción de la toma de posesión de los mandatarios en América Latina, acto seguido lo que hacía Juan Carlos era entrevistarse con el nuevo presidente o presidenta y decirles, oye, fíjate, qué bueno que llegaste tú al poder. Por cierto, fíjate que tengo un amigo que está muy interesado, por ejemplo, en el caso de México. Vemos que ustedes en México se beneficiarían mucho de que los libros de texto gratuito, por ejemplo, los imprimiera el grupo Prisa del periódico El País. ¿Por qué no ustedes le dan un contrato a Prisa para que edite los libros de texto gratuitos? Y el gobierno de México se les daba esos contratos. El rey, en pocas palabras, era este intermediario que sacaba tajada de su posición privilegiada, porque ante los gobernantes de América Latina y México antes, bueno, les encantaba, ¿no? Se venían, se corrían cuando recibían al rey. No, 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 le hacían genuflexiones, le daban los contratos que querían, pero ¿qué creen? Esa época ya pasó. Hoy tenemos a un presidente que por fortuna no ve a la monarquía española como aquí vemos a la Virgen de Guadalupe, algunos, y entiende perfectamente, como le entienden ya muchos españoles, que la monarquía española es una antigualla, no sirve de nada. Pero desafortunadamente, y esto sigue siendo una realidad en España es un país muy conservador, terriblemente conservador, clasista y racista. Es un país que corrió a gorrazos a la República, ¿eh? Y prefirió quedarse con un dictador como Franco que reintrodujo, entronizó de nueva cuenta a la figura de Juan Carlos I, ¿eh? Y por eso mismo hoy seguimos viendo estos episodios de lo que yo considero son episodios de lo que se conoce como el tardofranquismo. Este ambiente de derechón, conservador, ¿no? Con mentalidad cuadrada de que tienes que respetar a la monarquía, ¿no? Esta insufrible condescendencia que tienen países como España hacia América Latina, sin tener en cuenta que en América Latina ya vamos como motos, ya nuestra política exterior cambió de chip, incluso me atrevería a decir que nuestra política exterior ya cambió de chip antes que Estados Unidos, antes que Canadá, antes que España. Nuestra política exterior ahora es innovadora, va más allá de lo que, por eso hay muchos gobiernos que no entienden cuántas veces se le ha dicho a Estados Unidos que ustedes tienen que cambiar el chip, España tiene que cambiar el chip, y creo que eso es lo que hace falta, amigos.